el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. La canción que les voy a interpretar lleva por nombre En sus manos. Es del cantautor católico Pablo Martínez. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones, mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. No se irrita, conoce mis miedos. Él no me olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Todo su amor. Deja que todo renueva. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una gran oportunidad llegar a sus familias, a sus hogares y evangelizarles. Hoy vamos a hablar de un tema importante que es ministro extraordinario de la comunión. Pero vamos a empezar con la centralidad de nuestro programa, que efectivamente es la palabra de Dios. Vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, y dice: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed nunca jamás. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo el que dé al Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quise, hermanos, iniciar precisamente con este texto porque ser ministro extraordinario está muy vinculado con lo que Jesús nos dice: Yo soy el pan bajado del cielo. Vamos a saludar a nuestro invitado de este día. Él es Juan Uribe. Él es ministro extraordinario de la comunión en nuestra diócesis de Sonsón, Río Negro. Don Juan, bienvenido. Juan Pablo, bienvenido usted y muchas gracias por su invitación. Don Juan, vamos a empezar este pequeño diálogo a hablar del ministro extraordinario de la comunión, de este ministerio que la diócesis de Sonsón, Río Negro ha acogido. Vamos a empezar preguntándole a don Juan, ¿qué podemos entender por ministro extraordinario de la comunión? Sí, Juan Pablo, muy bien. Ministro extraordinario de la comunión es un laico que ha hecho estudios y ha recibido la formación. Al término de los mismos, pues el señor obispo lo consagra a uno con ese nombre, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Eso quiere decir, en términos generales, que uno queda habilitado para colaborarle al sacerdote en la Eucaristía a distribuir la comunión en los fieles que se acercan a comulgar. Básicamente es eso. Hay algunas otras cosas, como que tenemos que ser guardianes del sagrario, tenemos que desempeñar muchas otras funciones, todas relacionadas con la Sagrada Eucaristía. Es exacto, don Juan. Yo quisiera preguntarle, a raíz de lo que en algún momento llegué a escuchar
por sus labios de que tuvo la oportunidad de distribuir la Sagrada Comunión sin ser instituido. ¿Fue así? Bueno, cuéntenos un poco de esa historia. Bueno, no exactamente. Lo que pasa es que yo, antes de estar aquí radicado en el oriente antioqueño, vivía en Medellín y allá yo prestaba colaboración en una fundación que se llama Francisco y Clara de Asís. Esa fundación se encarga de distribuir comunión a los enfermos que por razones de su salud no les queda fácil ir a una parroquia, a un templo, a la Eucaristía. Entonces ellos permanecen en la casa, recluidos en su casa debido a su enfermedad, y a esos enfermos la Fundación Francisco y Clara de Asís les lleva a la Eucaristía. A mí me tocaba una de esas zonas, una parroquia, la parroquia de San Germán, en el barrio Robledo. Yo iba todos los jueves con un sacerdote o con un ministro de la comunión o una religiosa, una monja, y llevábamos la comunión a los enfermos. Pero que yo con mi propia mano tuviera la Sagrada Eucaristía, no, nunca. Sí, muy interesante eso, don Juan, porque eso le da peso a lo que realmente es ser ministro extraordinario de la comunión. A partir de esa experiencia que usted tuvo, don Juan, compártanos un poco, ¿fue esa experiencia o otra que lo ha motivado a formarse para ser ministro extraordinario de la comunión? ¿Cuál fue la motivación? Juan Pablo, eso se remonta a muchos años atrás. Yo esperaba el bus de mi colegio cuando estaba estudiando en la esquina de mi casa, en un barrio residencial en Medellín, en el centro de la ciudad, y por las mañanas, mientras yo estaba esperando el bus, pasaba un carro con una campanita, tocando una campanita. Iban 3 personas en el carro, el conductor, adelante una persona que iba tocando la campanita, y atrás yo veía un sacerdote con la casulla y con todos sus ornamentos, y yo creo que llevaba un copón con la Sagrada Eucaristía, porque llegaba de sus ornamentos, él cubría el copón, y pues me supongo que eso era. Y los transeúntes apenas veían el carro con la campanita, se arrodillaban en la acera al paso de la Sagrada Eucaristía y se santiguaban. Eso a mí me llamó mucho la atención. Todos los días veía eso mientras esperaba el bus de mi colegio. Entonces ya cuando yo crecí, después de muchos años, bueno, yo ya tengo mi jubilación, yo ya tengo tiempo, yo tengo que agradecerle a mi Señor Jesucristo todo lo bueno que ha sido conmigo. Entonces, hombre, aprovechemos para hacer algo. Y me presenté a esa fundación y quise hacer parte. Ellos pidieron las referencias, llené la solicitud, al poco tiempo me llamaron y ya pues empecé con ellos, y pues eso me ha llenado de mucha satisfacción. Don Juan, usted tuvo la oportunidad de formarse como ministro extraordinario de la comunión aquí en la diócesis de Sonsón. Sí, Juan Pablo, correcto. En la diócesis de Sonsón Río Negro, nuestro formador, entre varios, porque tuvimos varios conferencistas, instructores y todo eso, el director de ese grupo, que éramos más de 100 de toda la diócesis. De la parroquia nuestra de San Juan Bosco éramos 5. El padre John Freddy Córdoba, él fue el que nos dio toda la formación. Al cabo de haber terminado todo eso, pues ya nos reunimos con el señor obispo y en una ceremonia especial él nos consagró como ministros extraordinarios de la comunión. Yo quisiera, don Juan, que también nos compartiera un poco cuántos meses o años fue la formación para ser ministro extraordinario y en qué se basa esa formación. ¿Deben estudiar algo? ¿Tienen encuentros? Cuéntenos un poco cómo es la experiencia y cómo es la formación. Sí, Juan Pablo, la formación es muy rica en conocimientos.
vemos mucho la liturgia es básica, fundamental para nosotros conocer los ornamentos de los sacerdotes, conocer los vasos sagrados, conocer qué es la custodia, conocer qué es una palia que se pone sobre el cáliz cuando está el vino consagrado. Todo eso es básico en la formación. También nos inculcan mucho la cultura y la devoción hacia la Sagrada Eucaristía, que ese es pues ya el asunto básico pues y primordial, es poder nosotros con nuestras manos poder tocar una hostia consagrada con toda la devoción que se debe tener, saber que estamos con Jesucristo en nuestras manos. Eso es algo maravilloso, maravilloso. Los estudios fueron porque somos personas que teníamos algunas otras ocupaciones, entonces no podíamos dedicarnos de tiempo completo todos los días de la semana, entonces se dedicaron todos los sábados, varios meses, todos los sábados nos reuníamos en un salón grande, unas monjitas en Río Negro nos prestaban un salón que tienen y ahí recibíamos pues toda la formación. Eso fue algo maravilloso, muy interesante, supremamente entretenido, y eso produce un goce y una dicha muy grande, Juan Pablo. Don Juan, a raíz de todo lo que usted nos ha compartido, ustedes tienen un profundo respeto por la Sagrada Eucaristía, precisamente, que es la hostia consagrada. Se supone, y ha de esperarse por toda la comunidad, y así lo espera Dios y lo espera todas nuestras comunidades, que el sacerdote y quienes se dedican a formarse en los seminarios tienen un profundo respeto, pero ustedes también lo tienen como laicos. ¿Usted qué le diría a aquellas personas que a veces se acercan a comulgar y lo hacen sin una reverencia, sin respeto, lo hacen más como por costumbre? ¿Qué les diría usted a estas personas para que puedan dimensionar y ser conscientes de a quien recibe es al mismo Dios, como lo decía Santo Tomás de Aquino, en su cuerpo, alma, sangre y divinidad? Sí, Juan Pablo, desafortunadamente en el quehacer nuestro como ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía nos ha tocado en algunas ocasiones, no pocas, ver personas que se acercan a recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo hacen de una manera poco devota. Uno nota que van caminando y se con acercan. Poca reverencia, sí. Sí, sin mucha reverencia y sin mucha devoción. Desafortunadamente lo hacen así. Nosotros pues no podemos llegar a algo en ese momento. Nosotros tenemos instrucciones de cumplir exactamente con el mandato de nuestro señor obispo, de darle la Sagrada Comunión al que se acerca a pedir la comunión. Sencillamente se la entregamos sabiendo que esa persona está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, que es lo más grande que podemos tener en este mundo. Desafortunadamente sucede. ¿Qué le vamos a hacer? Hay de todo en la viña del Señor. Así es, don Juan. Me decías que cuántos se formaban en el tiempo suyo, 100, más de 100. Más de 100, fueron alrededor de 130 personas de todas las parroquias de la diócesis. A raíz de eso quiero preguntarle, don Juan, ¿usted considera un avance muy grande que tuvo la diócesis de formar más de 100 para ser ministros extraordinarios, teniendo en cuenta una diócesis que primero nunca los tuvo, nunca los ha tenido, teniendo otro presupuesto, y es el siguiente, de que nuestros fieles en muchas parroquias son muy celosos con eso? Incluso a los seminaristas nos se van declinando, nos van haciendo a un lado porque desean recibir la Sagrada Comunión un poco solo del sacerdote.
Yo quisiera que usted nos compartiera cómo ve ese avance, tanto de ustedes, también de percibir cómo voy yo a distribuir la Sagrada Comunión, dónde me he visto yo en esas dando la Sagrada Comunión, y un grupo tan grande. Y no solamente eso, para los fieles que son tan exigentes, y más en este tiempo, y más en esta zona de Sonsón Río Negro, que los fieles todavía son muy celosos con eso. Yo me he dado cuenta por esta parroquia que no lo es tanto, pero en otras parroquias no han podido los ministros extraordinarios por los fieles. ¿Cómo ir superando también eso? ¿Cómo la invitación? ¿Usted qué opina de eso, don Juan, a raíz de todo lo que he compartido? Sí, Juan Pablo, eso sucede, eso sucede. Para mí, este avance que decidió emprender nuestra diócesis de Sonsón Río Negro es muy loable y muy plausible, porque la verdad es que se necesita que los sacerdotes cuenten con esta ayuda que les podemos brindar durante la Sagrada Eucaristía, ayudarles a distribuir la Sagrada Comunión. En muchas ocasiones son tantos los fieles que se puede demorar más el sacerdote distribuyendo la comunión a todos esos fieles que la misma Eucaristía. Entonces la diócesis, eso no lo emprendió la diócesis así de la noche a la mañana. Ellos se tomaron mucho tiempo para estudiarlo, para pensarlo, y llegaron a la determinación de que era tiempo de que existieran en la diócesis y en todas las parroquias de la diócesis ministros extraordinarios de la comunión. Otra de las preguntas que me hacías, Juan Pablo, ¿qué era? Precisamente, don Juan, cómo ayudarle a aquellos fieles que son tan celosos, que dicen, no, si no es el sacerdote, no. Yo he tenido la experiencia, don Juan, de parroquias en Medellín, donde sí, pero no es como tan visible esos celos. Sí, te voy a decir, cuénteme, Juan Pablo, Juan. Mira, dentro de la formación nosotros recibimos este tipo de información. Por ejemplo, nuestro instructor, el padre John Freddy Córdoba, nos decía, no se preocupen por eso. Cuando nosotros acompañamos a nuestro señor obispo en una de las Eucaristías, pues somos varios sacerdotes, es una misa concelebrada y somos varios sacerdotes que acompañamos al señor obispo en esa Eucaristía. En el momento de la comunión, pues varios sacerdotes salimos a esperar a los fieles para entregarles la Eucaristía, y nos damos cuenta de que los fieles prefieren hacerle la fila al señor obispo. Y nosotros, siendo sacerdotes, pues la fila de nosotros es muy pequeña y la del señor obispo es una fila larguísima. Pues, y nos decían, eso es natural que la gente piensa que porque es el señor obispo, pues que la comunión es más bonita, más rica, más sagrada. No, es la misma, es el mismo nuestro Señor Jesucristo, de hermanos del sacerdote o de hermanos del obispo. Entonces nos decían, no se preocupen por eso, ustedes salgan con toda la solemnidad que se merece tener a la Eucaristía en sus manos, se paran ahí frente a los fieles, ellos le harán la fila, si no les hacen la fila, ustedes esperen, el sacerdote o el obispo la distribuirá toda y ustedes regresan al altar, no se sientan despreciados ni se sientan ignorados. La gente hace así, eso no se preocupen, la gente poco a poco va entendiendo. Así es, don Juan, incluso podemos compartir la experiencia de esta parroquia. Aquí les ha ido bien a los ministros extraordinarios, ¿cierto? Muy bien, aquí no hemos notado de ningunos de los fieles que se acercan a comulgar, no hemos notado ningún desprecio o preferencia por hacer fila al sacerdote o por hacerle fila al diácono o a la monja que está también distribuyendo la comunión o al seminarista, no. No nos hemos sentido despreciados ni repudiados. No, y incluso quisiera, don Juan, que también nos compartiera eso, y lo digo porque esta zona es muy bien formada. Los fieles son muy formados en estas parroquias y quizás de pronto también tiene que ver con eso, les ha ido muy bien por la formación de los fieles. Los fieles saben que
de las manos de uno del otro es el mismo Señor Jesucristo. O sea, por eso no crean esa división. ¿Cree usted que también tiene que ver eso con la formación de los fieles? Hay fieles que son muy aferrados a las costumbres de la juventud o de la niñez y son reacios a cambiar. Eso no debe preocuparnos, pues eso es algo que hay que respetar y también influyó mucho en la aceptación que hemos tenido en esta parroquia, que durante unos 2 meses o 1 mes y medio antes de que nosotros fuéramos consagrados como ministros por el señor obispo Fidel, él anunciaba en la Eucaristía que pronto vamos a contar aquí con ministros extraordinarios que nos van a colaborar a distribuir la Sagrada Comunión. Entonces ellos poco a poco fueron contagiándose de esa información y fueron aceptándola, y la aceptación finalmente fue muy buena. Don Juan, yo quisiera que nos compartiera también en qué campos ha usted podido vivir mejor este ministerio de la distribución de la Sagrada Comunión. Tengo entendido que colaboran también con la distribución de la Sagrada Comunión a los enfermos. ¿En qué campos más usted ha podido vivir más y mejor este ministerio? Juan Pablo, esto es algo que no se puede explicar con palabras. La sensación que se siente de uno poder tener en sus manos una hostia consagrada y sabiendo que eso es Jesucristo en persona, es algo que es indefinible con palabras, Juan Pablo. Se siente la presencia, se siente como que sobre uno estuviera una atmósfera fresca, de aire fresco, que nos cubre todo el cuerpo y nos hace sentir en un grado de paz, de sosiego, de felicidad. Eso no hay palabras para poder definir eso, pero se siente, es absolutamente palpable y se siente, es algo inexplicable, Juan Pablo, se siente algo de verdad. No, y por cierto, don Juan, todos los que tenemos la oportunidad de distribuir la Sagrada Comunión, se nos vuelve, digámoslo así, necesario sentir eso, porque nada más estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿en qué campos usted, don Juan, ha podido más vivir este ministerio? ¿Qué posibilidades ha tenido usted de distribuir la comunión? ¿En qué lugares? ¿En qué momentos ha podido? ¿Los sacerdotes en qué momento le han dado la oportunidad de distribuir la Sagrada Comunión? ¿En la Eucaristía o cuando va con los enfermos? Cuéntenos en qué forma ha podido vivir este ministerio de ministros extraordinarios. Bueno, Juan Pablo, cuando lo he sentido con mayor intensidad ha sido cuando nosotros visitamos enfermos aquí en nuestra parroquia de San Juan Bosco, enfermos que por su condición de salud no pueden venir al templo. Nosotros nos encargamos de llevarles la comunión a sus hogares. Ahí, Juan Pablo, es el doble de gratificante y el doble de maravilloso sentir que entra uno donde un enfermo que está postrado en su cama, incapacitado para moverse, que tiene en su mesita de noche una velita encendida con una imagen de la Santísima Virgen o un crucifijo, y está con los ojitos así, esa mirada de deseo y de ansias. Eso nos inunda a nosotros de felicidad, Juan Pablo, cuando vemos esa escena del enfermo queriendo y esperando recibir a Jesucristo. Entonces, don Juan ha tenido la posibilidad de distribuir la Sagrada Comunión dentro de la Eucaristía acá y a los enfermos, ¿cierto? Esas han sido sus experiencias que ha podido tener don Juan. Yo quisiera también que nos compartiera un poco ese gusto que uno le nota a don Juan, usted por ser ministro extraordinario de la comunión, cómo ayudarles a nuestros fieles para que, si no son ministros extraordinarios de la comunión, es verdad, para que también tengan ese gusto, así no sea de recibir al Señor, pero un gusto por la Eucaristía.
porque es muy importante, vea, don Juan, porque la Eucaristía precisamente es el centro de nuestra vida cristiana y es fundamental que nuestros fieles gusten de esto, gusten. Y es algo que uno puede ver en muchas parroquias, de que sí, van muchos fieles a nuestras parroquias, se llenan los templos, pero ahí no hay ni un porcentaje muy alto de lo que es toda la población. Y es unos porque no les interesa, otros no sienten realmente que ahí está el Señor. ¿Cómo, don Juan, usted a partir de su experiencia ve y nos ayudaría a compartir con nuestros televidentes ese gusto por la Eucaristía? Juan Pablo, ahí sí vale la pena decir y reconocer que lo más valioso y lo más efectivo es la oración. La oración tiene un poder infinito. La oración es lo más grande que nosotros podemos tener para lograr que los fieles aumenten la fe. Un fiel sin fe no va a sentir nunca la felicidad y la dicha de recibir a Jesús sacramentado. Lo reciben sin ningún sentimiento y sin ninguna devoción. Lo único que podemos hacer y lo que nos sirve definitivamente es orar. Orar por ellos, que Dios los ilumine, que Dios les aumente la fe y que despierte en ellos ese deseo de sentir lo que nosotros sentimos, ese goce, esa satisfacción, esa dicha, esa paz, ese sosiego que se siente no solo de tener a una hostia consagrada, sabiendo que ese es Jesús en persona, sino de recibirlo a Él y comulgar y sentirlo en nuestro cuerpo. La oración es lo único que nos va a lograr conseguir esa meta. Ese gusto, sí. Don Juan, cuando usted se presentó para ser ministro extraordinario de la comunión, ¿hubo algún requisito? ¿Qué le pedían? Cuéntenos un poco. Sí, claro. Primero que todo, nuestro párroco tenía un conocimiento de nosotros muy vasto, muy profundo, muy completo. Él ya en su juicio era el que recomendaba a la diócesis quiénes son los candidatos que él tenía para que hiciéramos ese curso, para que tomáramos esas enseñanzas y lográramos consagrarnos como ministros. Él, en su sabiduría, fue el que nos evaluó a todos. Él nos proponía a algunos: ¿a usted le gustaría? Unos decían que sí, otros decían que no. Los que dijimos que sí, él se dedicó a observarlos durante bastante tiempo y a mirar, y una vez él logró comprender que si éramos buenos candidatos, nos recomendó a la diócesis. Así lo logramos. Entonces el hilo conductor que hay que tener es el sacerdote, es el que lo mira uno. O sea, una persona Claro. desea, no sé cómo será ahí el conducto regular, don Juan, no, la verdad no lo conozco y por eso le pregunto. Si una persona desea ser ministro extraordinario, ¿en este caso se presenta el sacerdote o es el sacerdote el que los elige? Yo creo que se le puede presentar al sacerdote y decirle que quiere ser así. El sacerdote de ahí en adelante empezará a observar a la persona, a estudiarla, y si él considera que puede ser un buen candidato, lo recomienda ante la diócesis. Pero yo creo que la persona que se presente a la diócesis a decir: yo quiero hacer un curso para ministro, yo creo que primero necesita la recomendación de su parroquia, y me parece que es lo más correcto. Sí, don Juan, en todo esto del ministro extraordinario de la comunión, sí, es muy bonito y es una riqueza muy grande que nuestra diócesis tiene, pero basta también dejar esto claro. Los ministros extraordinarios de la comunión siempre tienen su papel dentro de la Eucaristía
y lo hacen de manera muy especial cuando falta el ministro ordinario. Ya cuando el ministro ordinario desea, como es el caso de esta parroquia, pedirles el favor de que les ayude a distribuir la Sagrada Comunión, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque entramos en quizás en esa tendencia de que el ministro extraordinario puede tener la misma libertad que el ministro ordinario. El ministro ordinario de la Sagrada Comunión es el presbítero y el diácono. Ahora, mismo lo dice el derecho, claro, que cuando falta el ministro extraordinario o cuando el ministro ordinario le pide el favor a los extraordinarios, lo puede hacer, y para eso están, es que para eso están. Entonces, tener eso claro, que el ministro ordinario, y de muchos sacramentos, por ejemplo, el ministro ordinario de la confirmación, ¿quién es? El obispo. Y el ministro extraordinario de la confirmación, ¿quién es? El presbítero. Pero la obligación más importante es, en este caso, y es una obligación del obispo confirmar. Lo mismo, yo vi en una parroquia que el sacerdote se sentó y mandó a los ministros extraordinarios a dar comunión. O sea, eso no está bien, porque el ministro extraordinario, el ordinario, el primero, es el sacerdote. Y de ahí, si él le pide ayudas a los ministros extraordinarios, pues ayudan a distribuir la Sagrada Comunión. Y eso lo hemos vivido aquí en esta parroquia, que ustedes han sido muy respetuosos con eso. Cuando el sacerdote les pide el favor, ustedes suben al altar para colaborar a la distribución de la Sagrada Comunión. Y eso en muchas parroquias puede que no esté sucediendo. Entra el ministro extraordinario, llega, coge las llaves del sagrario y abre, y bueno, y ahí hay seminaristas que ya tienen de pronto el acolitado, o pasan por encima incluso del vicario parroquial. Bueno, no, ese no es lo correcto. Lo correcto es que el que esté presidiendo la Eucaristía es el que precisamente, el que es el que preside, esté coordinando todo eso. Bueno, sí, don Juan, algo más por decir. Sí, Juan Pablo, es absolutamente cierto lo que acabas de decir, y nosotros recibimos esas instrucciones muy claras y de manera muy enfática de nuestros formadores. Nosotros somos subordinados al ministro ordinario, que es el sacerdote, o el diácono, o monseñor, el obispo, pero nosotros por nuestra propia cuenta no podemos subir al presbiterio, abrir el sagrario y empezar a distribuir la comunión durante la Eucaristía. No lo podemos hacer. Nosotros esperamos que el sacerdote, que es el que está presidiendo la Eucaristía, sea el que nos haga la señal y nos llame a que le colaboremos. Pero por nuestra propia cuenta no debemos ni podemos hacerlo. Somos subordinados, absolutamente subordinados a ellos. Sí, y es bueno, Juan, ¿por qué? Porque yo lo he notado en esta comunidad, lo he notado de ustedes, son muy obedientes a eso, muy respetuosos, y es cuando el ministro ordinario, en caso el sacerdote, es el que les indique. ¿Y por qué hago esta recomendación? Y no falta decirlo, porque he escuchado de parroquias donde el ministro ordinario, pues, se va dando exacto, va atropellando incluso la liturgia, y bueno, y eso no está nada bien. No. Incluso también hay que ver que nuestros fieles están viendo todo eso, y uno no puede jugar ni con la fe de la gente, uno tiene que ser muy respetuoso con esas cosas, y más con las cosas de nuestro Dios, imagínense. Y si nosotros, los primerísimos que tenemos que estar vigilando y cuidando las cosas de Dios, no las respetamos, ¿qué vamos a esperar de los demás? Por eso a mí me gusta mucho cuando un sacerdote hace respetar la liturgia y la vive. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tarea. Y yo he vivido y vivo sorprendido y admirado por lo que pasa en la comunidad, en esta parroquia, que los ministros allá son muy respetuosos. Cuando el sacerdote les indica, suben, y lo he visto que lo hacen con mucha reverencia, y es algo de admirar, incluso don Juan y a sus colegas, de verdad que de mi parte y de muchos sacerdotes lo han sentido, un agradecimiento por colaborar con este ministerio que en su primer momento, claro, surgen muchos temores por lo que la gente puede decir, pensar, pero no, lo han hecho muy bien. Y bueno, donde hay ministros extraordinarios, y alguno de los que nos está viendo y escuchando es ministro extraordinario,
qué bueno que también recuerde todas estas cosas. Lo más importante y la obligación que debe tener es vivir esa comunión con el Señor, que también esté en esa comunión espiritual, en esa comunión con Dios. Así vamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos a usted, don Juan, por sus enseñanzas, por la experiencia, un hombre muy culto también. Entonces, don Juan, muchísimas gracias. Juan Pablo, muchas gracias a ti por esta invitación. Y para terminar, yo quiero decirles a todas las personas, sí, don Juan, que de verdad amen a la Sagrada Eucaristía, experimenten ese gozo, esa delicia, esa felicidad que nos da a nosotros la Eucaristía, Jesucristo en persona. Experiméntenlo. No hay un gozo igual en este mundo a ese que se siente de uno tener en sus manos una hostia consagrada. Les agradecemos a todos ustedes, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día en el Señor. Muy buenas tardes, que estén muy bien y muchísimas gracias. Todo su amor. Deja que todo renueva. Bueno, a continuación entonces les voy a interpretar la canción Aquí estoy. Aquí estoy, como el río que llega al mar. Aquí estoy, como arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy, como el grano que cae en la tierra y se va formando para hacer pan. Como el grano que cae en la tierra y se va formando para hacer pan. Como para la lluvia y el sol, tu cariño me inunda, Señor. En mi alma rebosa tu vida, soy aliento de tu corazón. Aquí estoy, como el río que llega al mar. Aquí estoy, como arcilla en tus manos, Señor. Aquí estoy, como el grano que cae en la tierra y se va formando para hacer pan. Como el grano que cae en la tierra y se va formando para hacer pan.